Bueno, doctores, yo ya tengo mi reloj, 7:36, así que podemos empezar. Les doy la bienvenida. Otra vez me presento, soy el doctor Bustillos. Estamos con SEA Medicina en este camino hacia la residencia médica 2025-2026. Saben que se da el 2026 con toda la bibliografía del 2025 y del 2026. Bueno, vamos a tocar un tema muy, muy interesante. No tan largo como los previos, aunque tiene su longevidad, su largo en los sexos que tenemos, adenocarcinoma y pólipos de colon. Temas muy interesantes Recording in que progress. mantienen la frecuencia, que ya hemos visto que todas estas partes oncológicas, aunque no son tan marcados, tan notorios, tal vez la palabra correcta, en nuestras salas de emergencias, en nuestras consultas, como una apendicitis, una vesícula aguda, una hernia, son bien importantes y con una clínica y un paciente que usualmente llega lleno de concomitantes, lleno de muchos factores que ahora vamos a poder ver. Mi intención con esta ponencia, con este tema, el día de hoy, va a ser poder guiarlos en cómo se desarrolla este adenocarcinoma, cómo se desarrolla a través de las lesiones predisponentes de estos factores preoncológicos, estas lesiones preoncológicas, preneoplásicas también las llama, que son los pólipos de colon, y cuáles hay que tener atención, sobre todo atención, y cuáles nos van a guiar para evitar llegar a esa patología tan marcada que ya son las neoplasias de colon, que bueno, te llegan pacientes en malas condiciones, con poca eh, esperanza de vida. Y bueno, empecemos. Igual les menciono que cuando quieran hacer una pregunta, la pueden hacer en ese momento. Sí prefiero que las hagan al final, así no cortamos la clase, pero en el momento que ustedes decidan, vamos a resolver sus dudas, todo lo que quieran preguntar. Bueno, como ya es usual en nosotros, vamos a empezar con un pequeño caso clínico y doy lectura. Tenemos un hombre de 50 años de edad, de, vamos a marcarlo, ahí, de 50 años de edad, con un cuadro clínico de dolor abdominal. Este es periódico, es intermitente, no es continuo. Viene un día, se pierde otro, viene después 2 días, se pierde una semana. Tiene cambios del hábito intestinal de la misma forma. Su catarsis ya no es como la hacía antes. Tiene síntomas de estreñimiento, tarda mucho más en evacuar a comparación de como lo hacía antes. A su vez, tiene estos episodios de diarreas alternados con el estreñimiento que ya les comentaba. O sea que en estos 6 meses hay semanas donde todo se sale, todo se vale de forma líquida, y hay otras semanas donde le cuesta, evacúa cada 4 días, cada 3 días. Él no tiene antecedentes de importancia, sin embargo, tiene un antecedente familiar. Su padre ha sido diagnosticado de cáncer de colon a los 65 años. El paciente no fuma ni consume alcohol regularmente y no ha tenido pérdida de peso significativa, ni tampoco tiene síntomas de anemia. Eso de importancia. Bueno, continuando, el paciente se encuentra, ha llegado a su consulta, lo han hecho la revisión, y en la consulta se evidencia que está alerta, responde a preguntas simples, complejas, está ubicado en las tres esferas, está orientado. No tiene alteraciones en las tensiones arteriales, en las presiones, está con una presión 110/80, se encuentra febril al momento, un 36.7. En el examen abdominal hemos encontrado que se está hablando, poco, tiene presencia de tejido celular subcutáneo, pero bueno, a la palpación hay un dolor leve en el cuadrante inferior izquierdo. No se pueden evidenciar masas, tampoco se evidencian ganglios en el abdomen y no hay signos de peritonitis al momento. Se hace un examen rectal, se hace un tacto. En el tacto se puede ver, perdón, se puede ver igual negativo para masas, no hay ninguna masa que comprometa el canal anal, ya sea intraluminal o externo, que esté con una compresión extrínseca o intrínseca. No hay sangre macroscópica en heces, pero macroscópica, eso también de importancia. Bueno, continuando, hemos solicitado estudios de imagenología, se le ha hecho una colonoscopía, donde se ha podido evidenciar un pólipo de 2 centímetros en el colon sigmoides. De gran importancia estos dos términos, colonoscopía y colon sigmoides. Este pólipo, como lo ven en la imagen, tiene una pequeña apariencia vellosa, tiene bordes irregulares,
Se ha hecho la toma de muestra, la biopsia, y se ha enviado a patología. Dentro de la biopsia hemos encontrado un adenoma velloso con displasia de alto grado. Igual en los laboratorios que hemos podido sacar, se pudo ver muchas cosas. Una hemoglobina de 12 gramos sobre decilitro, un volumen corpuscular medio de 85 femtalitros, el leucocitos en 6500, no hay alteraciones, y unas plaquetas de 2100. Bueno, ahí sí quiero que recuerden todo lo que hemos mencionado, la importancia de la colonoscopía, la presión del pólipo, dónde se ubica el sigmoides, el recto, por qué el recto y el sigmoide son tan importantes. Bueno, sigmoides y recto son diferentes cosas, ¿no? Pero porque estas dos zonas son de gran importancia. Y cómo se encuentra, se ve un adenoma velloso con displasia de alto grado. Bueno, de aquí van a empezar las preguntas. Esta pregunta que la voy a hacer después, que la voy a volver a hacer después, mejor dicho. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante en este paciente para el desarrollo de cáncer de colon? Y bueno, dejándole esa pregunta en la... Tengo una pregunta B. Ah, bueno, ya están respondiendo. Está muy bien. Ahorita vamos a poder revisarlo. Lo dejaremos para el final. Y lo dejo ahí para que estén todo. Y lo vemos. Justo va a ser la primera pregunta de cuando acabemos. O sea que vamos a volver a tocarlo. Empecemos el tema. Adenocarcinomas y pólipos de colon. Bueno, hay que entender que para estas patologías no se puede hacer una definición exacta sin entender que se marca a través de los factores de riesgo. Todas estas patologías oncológicas son a través de oncogenes, como han debido escuchar alguna vez. Y estos oncogenes tienen sus precursores, los proto-oncogenes, estas mutaciones que ven aquí. Hasta ahora no hemos podido identificar una forma certera de decir él va a tener cáncer o él no va a tener cáncer. Todo lo que nos guiamos son a través de estos factores de riesgo y estas posibilidades que aumentan con diferentes factores dentro del paciente. Tenemos que tener un factor condicionante, que aquí va a ser el APC. Este gen, no estoy marcando, este gen del APC va a catalizar muchas cosas y va a iniciar el camino adenoma-carcinoma que van a ver enseguida. Esto ayudado por otras mutaciones, la KRAS, la P53, van a guiar en este camino, en esta transformación de un epitelio normal, un epitelio adecuado, un epitelio funcional para todos ustedes, a cambios en la celularidad de este epitelio, formaciones extrañas, que aquí entran los pólipos, y eventual displasia, metaplasia, que llevan a llegar a la formación, a la neoformación, a la neocelularidad. Para para que estas mutaciones sigan con ese proceso, tenemos que tener factores determinantes, factores que aumentan esa probabilidad, como les menciono. Y aquí están mucho de las decisiones que tomamos y de las enfermedades que tenemos. Dentro de esas decisiones que les menciono, hablo de nuestros hábitos, ya sean hábitos de higiene, hábitos de alimentación, hábitos tabáquicos, hábitos enólicos, que nos van a ser de mayor riesgo para la patología, y también de enfermedades que tenemos que van generando esa inflamación crónica, esa destrucción, bueno, esta destrucción y alteración en la apoptosis celular, que aquí entra de gran importancia la enfermedad inflamatoria crónica, la enfermedad inflamatoria intestinal, que hemos visto la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Todo esto va a aumentar esos factores de riesgo. ¿Ok? Bueno, también el riesgo va a depender de qué podemos hacer con esto. Si podemos encontrarla en una fase temprana, que vamos a ver eventualmente cómo son esas fases, para poder hacer lo que se busca, una resección quirúrgica mínima, evitar hacer bueno, hacer el menor daño posible, evitar hacer más daño y resecarlo, incluso en el mejor de los casos, endoscópicamente con pólipos pequeños. ¿Ok? Y también vamos a ver qué cantidad del colon está afectado, qué estructuras van a afectar. Eso ya lo han visto por las estadificaciones y cómo va la metástasis primero ganglionar y luego metástasis a distancia a otros órganos, que puede cambiar nuestro tipo de estadificación y posterior tratamiento. Que todo esto nos va a ayudar a ver qué grado de cáncer tenemos, qué magnitud tenemos. ¿Ok? Bueno, dado esto, dado información de la Organización Mundial de la Salud, de todo lo que hemos visto, de la AJCC, de la UICC, ya saben, el Comité Unido, Joint Committee, el americano, de lucha contra el cáncer, la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer, ya nos han sacado indicios, aunque
Esto no es actual, todos los datos que usamos son hasta que han salido el libro, solamente 2020, 2019 que tenemos, vean que el cáncer de colon es muy elevado, tanto en la incidencia y en la mortalidad. O sea, esto quiere decir en cuántos pacientes tenemos y en cuántos fallecimientos tenemos. Como ven aquí en estos datos, que son sacados de, los, de los mercados de la Organización Mundial de la Salud, el rango es muy alto de ambos, de tanto la mortalidad como la incidencia. Como también pueden ver aquí, estamos casi en un cuarto espacio, en una cuarta frecuencia, cuarto, quinto, solo superados por el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de hígado y, bueno, en el caso de la mortalidad, el cáncer de estómago, en caso de incidencia, el cáncer de próstata. O sea, órganos que están con eh, grandes factores de riesgo que ya están en nuestra población. Fumar, por ejemplo, por eso el pulmón está tan afectado. El cáncer de mama, que es muy grande dentro de la población femenina. O sea, que a lo que quiero llegar con todo esto es que el cáncer de colon es muy frecuente y la mortalidad también es muy elevada, porque la clínica que llega a presentar, cuando el paciente llega a tener clínica, estamos en estadios ya avanzados, como van a ver en la clasificación del PNE. Bueno, aquí podemos ver que el carcinoma colorectal es, dentro de todo lo que va a pasar en el tracto digestivo, la más común, el más habitual. ¿Y dónde va a estar sobre todo este cáncer? Pues va a estar en recto en primer lugar, en sigmoides, y bueno, luego en el descendente y en el ascendente, que ya lo marcan como colon derecho y colon izquierdo, con diferente sintomatología en ambos lados. Para darles un pantallazo de lo que vamos a ver del otro en las siguientes diapositivas, lo que va a generar en el colon derecho va a ser estenosis y lo que va a generar en el colon izquierdo va a ser sangrados, ¿ok? Eso sobre todo para generar la clínica. Como ven aquí, igual en nuestros datos americanos, es el tercer, bueno, entre el tercer y cuarto cáncer más letal, dependiendo del año donde sea. La próstata ha aumentado mucho de valor, tiene una incidencia muy parecida en varones y mujeres, porque los factores de riesgo, la alimentación es compartido, ambos van a tener y no hay ninguna asociación estrogénica marcada en estas neoplasias. Igual, el 90% de estos pacientes van a ser diagnosticados en pacientes de elevada edad, usualmente tercera edad. ¿Qué clínica vamos a tener? Bueno, ya hemos tocado un poquito de cómo pueden variar dependiendo qué lado, pero la clínica inicial siempre va a ser un cambio en el hábito catártico, en el hábito alimenticio. Ya no hacen caquita como hacían antes, no hacen caca todos los días, no hacen la catarsis todos los días, que en terminología médica, o salen puras diarreas, ya no se controla como antes. Hay periodos de estreñimientos o periodos de diarrea, como decía nuestro caso clínico. También tenemos hemorragia rectal, pero como les he dicho, esto depende mucho de qué lado del colon está. También tenemos una anemia ferropénica inexplicable. Esto es por la pérdida. Ese sangrado se va a perder en las heces. Y cuando un paciente empieza a tener anemias de un sangrado no aparente, no tiene gingivorragia, no tiene sangrados por la nariz, no tiene epistaxis, no tiene alteraciones en las mucosas, no tiene un sangrado activo, una púrpura, por ejemplo, hay que pensar en que está perdiendo sangre por otro lado. Y la neoplasia de colon es un factor. Puede ser. O sea, cuando un paciente llegue con anemia ferropénica, hay que prender esas alarmas. Y hemos visto los síntomas de pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, eh, alteraciones, bueno, alzas de térmicas durante el día sin explicación. Igual nos va a guiar en que estamos frente a un posible efecto neoplásico. Bueno, un pequeño recordatorio de lo que hemos visto hace un par de semanas, un pantallazo de lo que ya hemos tocado. Hay que ver la parte anatómica. Entonces, el colon ya sabemos que es inmediatamente posterior a la unión del ciego y el ilion terminal. Esta va a ser la zona con mayor diámetro, ¿no ven? Donde más se puede distender, donde más, o hasta más puede captar. Esto va a dificultar signos de obstrucción y va a facilitar signos de perforación por ese cambio de presión que puede tener. Este colon tiene partes, las partes ya la conocen, es la colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el ano. Más o menos, desde el ciego hasta el recto, mide 150, aunque nuestra población, por los estudios que ha hecho la Universidad Mayor de San Andrés,
Se ha podido ver que llegan entre 180 a 210, pero bueno, eso es otro tema. Tenemos también diferenciaciones. Aquí pueden ver espacios que van a cambiar esos lados. Estos segmentos que estoy intentando cortar, la flexura cólica derecha, la flexura cólica izquierda, que depende cómo se llaman, se llaman hepática o esplénica. La flexura hepática va a diferenciar esa transición del ascendente con el colon transverso. La cólica izquierda o la parte esplénica va a marcar la transición del colon transverso con el colon descendente. Y los repliegues del peritoneo que van a marcar la diferenciación del colon descendente con el colon sigmoides, que más o menos es por aquí, la flexura sigmoidea. Y bueno, la última, que ya va a marcar esa diferenciación del colon sigmoides con el recto. O sea que se puede ver, dependiendo en qué lugar, vamos a tener espacios más móviles menos móviles. Eso igual ya han visto en la parte de vólvulo, que el colon transverso, el sigmoides y el ciego pueden tener más movilidad. También continuando, hemos visto las funciones que tiene el colon. El colon va a ser un aparato de absorción grande, de gran ayuda. Y aquí vamos a ver ese intercambio de líquidos, electrolitos, como el agua, el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, el amonio, va a poder traspasar, va a poder pasar del lumen hacia afuera y de afuera hacia adentro, dependiendo con cuál estamos hablando. Cómo también vamos a tener esos periodos de motilidad, cómo el peristaltismo va a estar marcado a través del MMR, que se deben acordar de las clases pasadas, cómo vamos a marcar la defecación, la continencia, ya hemos visto los músculos que van a marcar en el recto esa posible movilización, que es un complejo aparato para generar esa caquita, y bueno, no generar la caquita en todo caso, generar el movimiento para que se expulse esa caquita, esa catarsis, y eso es dado usualmente por el tubo rectal. Debemos ver cómo se absorben esos ácidos grasos de cadena corta y que va a generar fuente para esa mucosa colónica para que siga viendo. Y como hay gran cantidad de microbiota, microbiota tanto saprófita, que es la que manejamos en el intestino, que nos ayuda, que va a ser muy importante para descomponer todos los alimentos que tenemos, ya sea lípidos, ya sea proteínas, sea aminoácidos, bueno, proteínas, hidratos de carbono, todo para generar esa energía, ese ADP, ese ATP que necesitamos en la sangre. Ok, pasando ese pequeño, uy, todo bien, ¿no? Pasando ese pequeño visión, vamos a ver que también se puede evaluar y hemos visto esto, como les digo, solo son pantallas de lo que ya hemos tocado, que es la valoración clínica, ver cómo está, distensión, no hay distensión, hay sangrado, no hay sangrado, hay dolor, no hay dolor, hay presencia de masa, no hay presencia de masa, que nos va a ser de gran importancia para la valoración clínica. ¿Cómo son esos síntomas? Por ejemplo, si el paciente te llega diciendo, estoy botando caquita con sangre. Tal vez hay que prender alguna alarma de que ha cambiado. O mis criterios de Amsterdam, que ahorita los vamos a tocar, han variado. Que ya vamos a ver toda esa parte, no me adelanto un poquitito para pincharles la curiosidad. También vamos a ver que si el paciente te dice, estoy con cambios en mi hábito catártico, ya también hay que ver. Estos pacientes tal vez antes hacían caquita todos los días, regularmente, como espero que todos ustedes estén haciendo, pero de la nada, de un mes para otro, bueno, de unos par de meses para otros, ya no hace una vez a la semana. O tiene que ponerse enemas. Bueno, esto igual es algo muy importante. Como ya hemos visto, una visión muy importante, especialmente en todo esto, es la visión endoscópica. Dependiendo en qué segmento, hay que verlo, hay que poder visualizar esto. Y la endoscopía nos da la gran facilidad de tomar muestras. O sea que cualquier visión endoscópica para el tracto digestivo nos es de gran importancia. Y para todo lo que es colon y pólipos, aquí tenemos la proctoscopía, la sigmoidoscopía, la colonoscopía, es de gran importancia y un método diagnóstico muy importante, colonoscopía. ¿Ok? También métodos de imagen, no solo para el diagnóstico, sino para la estadificación, tomografía, resonancia magnética, los PET scans, los marcadores tumorales y las pruebas genéticas nos van a ser de mucha importancia. Aquí quiero remarcar la parte de pruebas genéticas. Aunque lamentablemente nuestro medio es de difícil acceso, pero es de difícil acceso, hay pocos laboratorios que lo traen y ahora con la situación que tenemos, es mucho más caro o a veces no hay reactivos, buscan estos genes que les menciono, buscan en estadificaciones el APC, el KRAS, que vamos a tocar en un momento, para poder visualizar esa posibilidad de que estemos con una neoplasia. Y si tenemos síntomas y tenemos esto, ya tenemos algo más cercano al diagnóstico. Bueno, entonces viendo a que esta patología es en base a la posibilidad, el proto-oncogen, los oncogenes que van a catalizar y aumentados los factores de riesgo para que empiecen a ver ese desarrollo, hay que ver los factores de riesgo. ¿Cuál es el predominante? Siempre, bueno, en muchos casos, es el mismo envejecimiento. Ser mayor es complicado.
Bueno, esto desde las canciones juveniles vamos a verlo. Y es cierto, mientras más crecemos, más han vivido esas células, más experiencias han tenido y más recambio han tenido, más lesiones pueden haber. Entonces ese recambio, esas alteraciones, esas modificaciones son mucho más propensas. Y aquí ven que esto va a afectar mucho más en pacientes de 50, 60 años, cuando llegamos a esa tercera edad. También tenemos algo muy importante que muchos de ustedes ya me lo estaban marcando como la respuesta correcta, que adelantándoles es la respuesta correcta. Hay mucha relación hereditaria entre pacientes con cáncer colorectal, con adenocarcinomas rectales. O sea que casi, como marca aquí el Schwartz, 20% de estos pacientes tienen antecedente familiar, tienen mucho factor de riesgo aumentado. Tanto así que ya vamos a ver en la parte de seguimiento, estos pacientes que tienen un familiar de primer grado con antecedente de cáncer colorectal o adenocarcinoma rectal, tienen que hacerse valoraciones o pesquisajes mucho antes que otros pacientes. Enseguida vamos a ver qué otros factores ambientarios y dietéticos, como les mencionaba, lo que ingerimos, los que nos metemos en el organismo, también tiene mucha relación con esto. Dietas elevadas en grasas animales, con poca verdura, poca fruta, ahí me refiero a poca fibra, incrementa mucho más el riesgo. Grasas saturadas, polisaturadas, ¿qué quiero decir? Comidas ya sobreproducidas, comida rápida que han de escuchar en muchas ocasiones, incluso alimentos embutidos, carnes saladas, aquí quiero decir carnes ahumadas, jamones serranos, embutidos, tocino, todo eso va a producir mayor riesgo. Y el consumo de alcohol. El consumo de alcohol también nos es de gran complicación. Factores que nos van a disminuir el riesgo para esto es dieta rica en ácidos oleicos. Como han visto aquí también son grasas. Aceite de oliva, palta, coco, pescados, manís, bueno, nueces en todo caso, frutos secos que tienen la presencia de grasa, nos pueden bajar ese riesgo. Dieta rica en fibra vegetal. Aquí, ¿qué quiere decir? Frutas, verduras. A todos mis pacientes siempre recomiendo eso, que coman una mayor cantidad de frutas verdes, frutas moradas. Todo eso te va a ayudar mucho en la cantidad de fibra que consumimos y ese movimiento, ese peristaltismo que hemos tocado un poquito cuando vimos colon. Consumo de calcio, selenios, vitamina C, E, carotenos, fenoles vegetales. Aquí quiero decir que siempre, y pueden hablar igual con nutricionistas para apoyarse en esto, la alimentación y el complemento de vitaminas de forma natural va a ser de gran absorción, de gran enriquecimiento para el paciente. Son más fácil absorbibles y de más fácil absorción para el paciente. O sea que estos alimentos tienen que comer. Y aquí quiero que toquen un espacio muy grande, una cápita muy grande para el carcinoma, perdón, el adenocarcinoma colorectal, es la obesidad. La obesidad y el sedentarismo van a ser una gran afección. ¿Por qué? Porque vamos a fomentar los adipocitos y los adipocitos van a hacer esto. Mientras más obesidad tenemos, más adipocitos vamos a mantener. Grasa, grasa, no es grasa parda, es grasa amarilla. Ay, se me fue el nombre, ahorita me voy a acordar cómo es esa diferenciación de grasa. Pero grasa que va a generar otros factores inflamatorios crónicos. Y estos factores inflamatorios crónicos también van a afectar dentro de esa glándula gigante que tenemos que se llama colon. O sea que la celularidad del colon, el epitelio del colon va a estar afectado. ¿A través de qué? De esta inflamación, de las adipocinas, del estrés oxidativo, de los esteroides sexuales, del IGF-1, de la hiperinsulinemia. Todo esto va a fomentar a esto, a que haya proliferaciones celulares. No siempre la célula va a estar proliferada en su forma adecuada, sino estas proliferaciones van a tener mayor displasia y a la larga mayor metaplasia. Y esta displasia no va a poder ser combatida porque esto va a limitar la inflamación a través de las interleucinas, de los factores de necrosis tumoral, de los mismos opsinógenos, incluso la diapedesis afecta en cierta forma, va a inhibir la apoptosis. No se van a poder destruir estas células afectadas que están con informaciones alteradas y esto va a proliferar. O sea, va a haber células de mala forma, de mala formación, con mala estructura genética que no van a ser eh, regeneradas, a falta de otra palabra, limpiadas dentro del organismo. Entonces esto va a generar mayor angiogénesis, mayor transformación en lo que nos preocupa, esa metaplasia, esas células malignas.
que si tenemos células malignas, llegamos a la neoplasia. Bueno, otros factores de riesgo aumentando esto es esa inflamación, ese daño celular que va a generar mayor recambio en las células, que no siempre va a ser buena estructura. Ahorita vamos a ver los tres mecanismos que pueden generar esta displasia en el colon, pero esto es daño a que estas células tienen que regenerarse y cualquier daño, cualquier inflamación, cualquier afección que tenemos a las células, tenemos que cambiar por otra nueva, otra mejor, otra sana. Y al cambio de esto puede haber alteraciones en la neoformación. Aquí vamos a tener lo que mencionábamos antes, la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí han visto que hay segmentos que van a estar dañados. Esos segmentos pueden ser más predisponentes a generar este daño. O sea que aquí han visto colitis y enfermedad de Crohn larga data tienen mayor riesgo al cáncer colorectal. Presencia de colesterol tiene y toda la afección que podemos llegar a tener. El tabaquismo, como les mencionaba, es de gran riesgo si alguno de ustedes fuma. No solo por el cáncer de colon, el cáncer de pulmón y todo lo que vamos a ver la siguiente semana, les exhorto, por favor, no saben el mucho daño que se están haciendo. Y pacientes con ureterosigmoidostomías. Aquí por el cambio de estructura, como hay una unión entre el uréter y el sigmoides, no está acostumbrado a que haya orina por ahí. O sea que este mismo cambio de estructura va a generar daño y hay mayor riesgo a padecer este adenoma y este carcinoma. Aquí también afectaciones, la acromegalia, la radiación pélvica en pacientes que ya están con tratamiento por otro motivo, puede generar ese cambio, o en pacientes que tienen el trabajo en algún centro de radiación. Sé que aquí en Bolivia no tenemos mucho de estos servicios, plantas nucleares hay, pero no en la mayor cantidad como en otros países, pero estos mismos ya tienen esa radiación. Incluso personal de imagenología, técnicos radiólogos tienen mayor riesgo a presentar esto. Ahora sí, el tema, la parte bonita, la parte interesante, un poco molecular, pero no deja de ser interesante. Aún así quiero decir que el Schwartz y el Michas mucho más lo manejan de una forma bien bonita, bien fácil de entender. Bueno, empecemos para no hacer muchas cosas. Tenemos el epitelio normal. Dentro del epitelio normal que todos nosotros tenemos, se va a desarrollar un gen, el APS. Este es el gen pro-oncológico predominante, el que marca toda esta secuencia adenoma-carcinoma. Como, como ven, es una desactivación, perdón, van a disculpar. Ya está. Es una, es una producción que va a generar esto, un gen de supresión tumoral. Este gen es el que limita posibles degeneraciones, alteraciones. Entonces, al tener esta supresión, vamos a poder generar este epitelio displásico a través de esas modificaciones celulares, por esos daños que tenemos, esa inflamación crónica. Estos epitelios displásicos pueden generar adenomas tempranos, que vamos a ver cómo son esos pólipos o esos daños celulares que van a empezar a decatalizar la enfermedad neoplásica. Aquí tenemos otro gen que nos va a ser de gran importancia, el KRAS. El KRAS va a generar esa activación mayor de oncogenes que modifican este adenoma temprano a otras etapas del adenoma, ya sea adenoma tardío, adenoma intermedio, va a ir modificando y a esa lesión que es de mala formación, que es una pequeña displasia, en una metaplasia. Aquí tenemos también la intervención de otros genes, el DC, el DPC4, el JB18, que este JB18, por lo menos lo que dice Schwartz, es que sigue en estudio, pero sigue modificando esto, que esta modificación de las células, estas deformaciones, estas nuevas formaciones que tenemos dentro del colon, van a modificarse y a través de todos esos genes van a generarse carcinoma y esta metástasis, que es lo que llega al final. Una vez que ya tenemos esta secuencia adenoma, carcinoma y futura metástasis, ya estamos frente a la patogenia del cáncer colorectal. Aquí sí quiero decir que esto falta muchas cosas que se siguen estudiando. La parte oncológica es un campo novedoso, si me permiten el término. No tiene tanto tiempo como muchas de las otras patologías, o sea que esto siempre está dispuesto a nuevos cambios, a nuevos descubrimientos. Dentro de estos defectos genéticos, ya hemos visto el gen APC. Este gen APC ha sido descrito con las poliposis que vamos a hablar en un momento.
lo primero que han visto ha sido, bueno, en el primer caso, los primeros casos que han visto ha sido la poliposis adenomatosa familiar. Ahí ya han podido hacer esta estructuración, han podido diferenciar los alelos y todo lo que han marcado, que vamos a ver enseguida, de dónde está. Y han visto la importancia que este protooncogen para catalizar todo esto. Como ven, estos efectos se encuentran en casi el 80% de todos los cánceres colorectales. O sea que este gen es de gran importancia. ¿Ok? Recuerden. Bueno, en otros estudios ya de genoma, de duplicación genética, estudios moleculares, ya se ha podido que también hay mutaciones para atenuar esto. Hay una que se llama la FAP, la poliposis adenomatosa familiar atenuada, que esto modifica cambios dentro de los mismos genes en alelos específicos, aquí el 3 y el 5, ¿ok? En genes específicos. Y va a poder limitar estos cambios celulares. Y bueno, también se ha visto que a cambios en espacio, en estructuras de los alelos, en espacios específicos, genera más virulencia, genera más predisposición a generar esa patogenia. Otro gen importante, de gran importancia, es que el KRAS. El KRAS, igual, muy relacionado como esa muy frecuencia colorectal, igual es considerado un proto-oncogen. ¿Qué va a hacer este proto-oncogen? Bueno, es generado en realidad por la proteína G y se va a unir al GTP, al trifosfato de guanosina. Este trifosfato de guanosina va a generar esta hidrólisis del GTP a GTP. Lo mismo que el ATP con el ADP, va a generar con la guanosina. Y esta guanosina va a desactivar la proteína G. Ya se va a limitar el cambio, limitar toda esa modificación y hace esta división celular descontrolada. ¿Ok? Al desactivar esa proteína G, ya no se permite que se siga cambiando. Y hay un cambio, una modificación de todas las células que empiezan a replicarse, empiezan a dividirse, y no siempre de la forma correcta. Y una vez que haya una alteración, una displasia, esto se va a proliferar. También aquí hay otras moléculas que están muy marcadas. Una de esas es el que pueden ver aquí, el EGFR, que, bueno, su nombre es el Epidermal Growth Factor Receptor, que es el factor receptor del crecimiento epidermal, que también está muy implicado en esta progresión del cáncer. O sea que, por favor, estas moléculas y estos genes, recuérdenselos como catalizadores, como lo que dice aquí, proto-oncogen. Aquí para que vean en el cromosoma 12, en el brazo corto, aquí se puede ver un cambio en el alelo y donde se puede formar este KRAS. Y este KRAS hace lo que les mencionaba, se une a la GTP, esta GDP va a cambiar a GDP, esta GDP va a cortar ese proceso por la proteína G y no va a haber ese recambio celular. Y ese recambio celular va a estar alterado y va a generar esos procesos celulares de cambio, de diferenciaciones celulares, de modificaciones, de displasia, de cambios celulares. Bueno, primero hiperplasia, luego displasia, luego metaplasia y luego ya vamos a tener con esa malformación, con esa neoformación. Bueno, dentro de estos factores genéticos también tenemos el gen MYH. Eso solamente en la parte cromosoma, que va a generar un cambio en la replicación. Nosotros sabemos que para que haya replicación dentro de las células, tenemos los conjuntos de guanina, citosina, adenosina. Al tener estas alteraciones, esta replicación va a estar alterada, como pueden ver aquí, y va a generar cambios en esas uniones de adenosina, citosina, guanina, tiamina, incluso adenina, y genera replicaciones diferentes a la célula de origen. Va a ser aquí. Al repararse esta célula, al tener esa replicación, para generar esta célula hija nueva, adecuada, hay esta excisión de las bases y puede hacer esa deleción, esos cambios y generar mayor cambio celular, diferenciación celular. Y al escuchar diferenciación celular, nuestra cabeza tiene que ir directo a displasia, posterior metaplasia. ¿Ok? Otro factor importante son estos genes supresores tumorales, el P53. ¿Ok? Este P53 va a estar muy relacionado con la apoptosis de la célula dentro de una persona, no quiero decir normal, pero dentro de una persona sin afecciones neoplásicas, estos cambios celulares deben pasar
en miles, tal vez millones de ocasiones, pero el cuerpo puede controlarlo, puede hacer una apoptosis de esa célula dañada y no pasa nada, no hay problema ahí mayor. Pero si ya tenemos un cambio, una dificultad en este inicio de la apoptosis, ya empezamos a generar mayor alteración de las células, mayor displasia, mayor metaplasia. ¿Ok? Como pueden ver, mutaciones en este P53 está casi en 75% de los cánceres colorectales. Y estas de lesiones, estas alteraciones para la supresión tumoral van a generarse muy habitualmente en estos síndromes que ya lo van a ver, la poliposis juvenil, el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Cowen, los amartromas, neoplasias endócrinas múltiples, o sea que es de gran importancia para desarrollar esto. Ahora, aquí ya hemos visto cuáles son los genes que generan. Ahora, estos cambios, estos implicados, va a tener vías, va a tener caminos para esta progresión del cáncer. Y aquí se han marcado tres caminos grandes. Primero, el LOH. El LOH, como se dice aquí, loss of heterozygosity, pérdida de heterocigosidad. ¿A qué se va a referir esta pérdida de heterocigosidad? Bueno, a esto se llama cambios, supresiones cromosómicas y aneuploidías tumorales. ¿Qué quiero decir con esto? Que se va a suprimir algunos segmentos específicos de genes, de alelos, y estos van a cambiar los genes supresores. Bueno, aquí hay otros que lo menciona aquí, el DCC y el el SMAD4. Esto va a cambiar todo esto y va a liberar las moléculas para que tengan esa diferenciación, esos cambios sin control de la celularidad. Otra vía marcada, que es la MSI, que esta está muy relacionada con algunos procesos polipoides. Este MSI es marcado por los microsatélites, inestabilidad dentro de estos microsatélites, ¿ok? Y estos también van a ser por cambios en las reparaciones. Ya no, al hacer esa represión, esa modificación a través de los adenina, citosina, guanina, esos cambios, se cambian estas bases. Y al cambiarse estas bases, vamos a generar alteraciones en la célula que se produce. Es diferente mi célula productora, mi célula original, de mi célula producto. ¿Ok? Porque han cambiado sus bases. Digamos, una adenina ha sido cambiada por una citosina o una adenina ha sido cambiada por una guanina, ya no se va a producir lo mismo al final. Esto también me va a modificar mucho los genes MSH2, MLH1, PMS1, PMS2, MSH6, GTBP. Bueno, entiendo que aquí al decir tanta letra, al hablar tanta parte molecular, es un poco, a mí me daba miedo, a mí me sigue dando miedo cuando partimos de esta parte molecular, pero necesito que entiendan la base. Una vez que entiendan la base de cómo cambia todo esto, vamos a poder entender cómo va la patología. Y la última diferenciación es la vía metilación de la isla de CPG, todo lo que ven aquí. Esto va a cambiar. Igual es alteraciones epigenéticas, alteraciones genéticas y mutaciones. Esto de la misma forma llega a alteraciones aberrantes, hiper o hipometilación, lo que refiere aquí, y cambios en esas celularidades. Esto te va a dar sobre todo los pólipos cerrados, ¿ok? Fuera de esta parte molecular que sé que es engorrosa, es difícil de comprender y no les voy a mentir, yo les recomendaría otras lecturas más a detalle para poder entenderlo con más dignidad. Vamos a lo que nos importa, cómo son estas afecciones, cómo empieza a mostrarse esta patología, estas neoplasias. Bueno, el tracto intestinal, el tracto colónico sobre todo, es un tubo grande y estos tubos grandes tienen un epitelio marcado. Aquí entran la parte de los pólipos. Los pólipos son estas protuberancias, una protuberancia en toda la superficie de la mucosa intestinal. O sea que dentro de ese tubo, dentro de la mucosa de ese tubo, va a salir estos pólipos, estas alteraciones, estas modificaciones de celularidad, y cualquiera de estas se va a llamar pólipo, ¿ok? Muchos de estos pólipos, la gran parte, pueden evolucionar a pólipos adenomatosos, y estos son los que siguen esta cadena, adenoma-carcinoma. Dentro de estos pólipos, por favor, recuerden estos tipos. Hay los pólipos que ya son considerados neoplásicos,
Los pólipos hiperplásicos por mayor formación, que pueden ser por otros motivos que no siempre son oncológicos, los pólipos hemartrosos, que pueden ser precursores, o los pólipos inflamatorios, perdón, que estos igual no llegan a ser en todas sus circunstancias neoplásicos. O sea que este no, y este tampoco, en muchos casos, hay excepciones, ¿no? Y en los pólipos neoplásicos, aquí recuerden los tipos de pólipos: adenoma tubular, adenoma velloso, adenoma túbulo velloso, pólipos cerrados o adenomas cerrados. Estos van a ser con mucha más frecuencia posibilidad de generar estas neoplasias. Bueno, aquí vemos. Entonces, dentro de los pólipos neoplásicos, estos generan mayor riesgo de generar un carcinoma. Como ven aquí, un pólipo mayor de 2 centímetros, este va a ser nuestro punto de corte, es mucho más predisponente a generar esa afección, esa neoplasia, como ven, de 35 a 50% más. O sea, casi 1.5 veces, bueno, no 1.5, 0.5 veces más en que el paciente esté con esta afección. Como ya han visto, aquí hay en gran cantidad pólipos vellosos que llegan a alojar cáncer en 40% de sus casos, túbulo vellosos, que son hasta el 22%, que ya son riesgo intermedio, y adenomas tubulares, que estos son un 5%. Ahorita vamos a ver cómo se ven, cómo se forman, ¿ok? Pero estas lesiones adenomatosas son previas, son precancerosas, preneoplásicas, ¿ok? Bueno, continuando estos pólipos neoplásicos, ya han visto, lo tubular, adenovelloso, es por el tipo de la celularidad. Ahora, por su formación un poquito más macroscópica, por cómo se vería, se puede ver por dos diferentes formas. Pueden ser pedunculados, levantados como una verruga, con partes, con una forma vegetante arriba, un tallo que también se puede llamar, bueno, un tallo y un cuello, que es una formación como una verruga que se forma hacia la luz, o carcinomas o pólipos sesiles, que esto van con ingreso hacia adentro de la mucosa. Ambos de estos van a tener presencia del carcinoma invasor en diferentes lugares, ¿no? El pólipo sesilia va a estar dentro de la mucosa y el pólipo invasor va a estar en la primera parte. Ahora, estos pólipos pedunculados igual son de fácil extirpación. Esto se puede hacer por vía colonoscópica o endoscópica. Usualmente esto está recomendado en pólipos pequeños, menores a 2 centímetros. Ahí está, menores a 2 centímetros, como primera línea. También hay los pólipos sesiles que como ya están cambio y ya están adentro de la mucosa, van a ser de difícil extirpación, ya que hay diferentes técnicas que algunas ya le hemos visto. La libación salina es muy parecida a la MRI que hemos visto en la parte del esófago, cuando inyectamos pequeñas sustancias, pequeños nutrientes para liberar ese segmento y poder hacer una resección posterior, excisión en asa por fragmentos, igual separar el segmento, que vamos a poder hacer resección de la mucosa endoscópica, de la misma forma en espacios pequeños y excisión quirúrgica transanal, dependiendo de dónde estamos. Y en pacientes con un poquito más, bueno, mayores daños, de generalidad en el daño, podemos realizar una colectomía de un lugar selectivo, de un lugar específico donde esté el daño, y seccionar ese segmento, hacer la colostomía o, en mejor de los casos, hacer una anastomosis perprima, que eso ya saben cómo son. ¿Dónde se hace esto? En casos donde no es posible la disipación colonoscópica por el tamaño o por la situación anatómica. En lesiones grandes, cuando el carcinoma ya está con un cáncer invasor, cuando ya estamos afectando otros segmentos de la mucosa. Aquí, por favor, diferencien estas dos partes de los pólipos, ya sea cómo se van formando y cómo va invadiendo dentro de estos pólipos pedunculados, va a generar de toda la formación como arbolito que ven aquí, va a ir bajando a la raíz y ahí va a ir afectando la submucosa, capa muscular propio y va a afectar otros órganos. Va a ir descendiendo y de esa misma forma va a ir subiendo de grado. En cambio, los adenocarcinomas que son sesiles, los que están en la segunda imagen, estos van a ir bajando, ya van a ir afectando las mismas mucosas. Aquí entramos en la parte de las TNMs. Aquí una parte muy importante, dentro de lo que vamos a hacer esas polipectomías, esas excisiones de los pólipos, podemos tener signos de perforación, podemos tener datos de hemorragia, porque vamos a tocar neovasculatura y ya vamos a tocar capas de la mucosa. Así que ese riesgo siempre va a estar presente. Bueno, aquí hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos tocado. Este es un modelo que marca Schwartz como base de todo lo que hemos visto. Entonces tenemos un epitelio normal, aquí está la celularidad. Esto a través del APC
va a generar este espacio hiperproliferativo, esa displasia, esa neoformación, esas células que siguen separándose, siguen dividiéndose, siguen replicándose. Y esto nos puede permitir alteraciones en la metilación del ADN. Ya hemos visto los 3 caminos que pueden ser, generando un adenoma precoz. Este adenoma precoz puede activar el KRAS, generando un adenoma intermedio. Este KRAS, apoyado por el DSC, va a generar mayores adenomas, un adenoma tardío. Y este adenoma tardío es de mucha mayor probabilidad de generar esa conversión maligna a través del P53, generando ese carcinoma. El carcinoma, como hemos visto, va a invadir todos los segmentos y puede llegar a generar metástasis. Hígado está muy afectado, pulmón está muy afectado, hueso está muy afectado. Y bueno, ya pueden ver todo esto relacionado a esos pólipos, a esas afectaciones, esos cambios de formación que aquí podemos ver en los pólipos neoplásicos. Dentro también de los pólipos neoplásicos están los pólipos cerrados, que estos son invasivos, estos van a llegar muy parecidos a los sesiles, pero van afectando las estructuras internas, las capas que hemos visto, mucosa, submucosa, muscular, adventicia, y van generando. Aquí hay una enfermedad está descrita recientemente, que se llama síndrome de poliposis cerrada familiar de gran riesgo. Estos pólipos igual tienen que darse, tratarse como estos pólipos adenomatosos. Y ahorita vamos a poder ver. Ok, ya hemos visto la parte neoplásica. Ahora vamos a ver una parte que no siempre es neoplásica. Estos pólipos hiperplásicos, estas celulares con cambios celulares que generan esta no alteración en la celularidad, sino mayor formación, mayores estructuras, muy parecido a lo que en la piel es una verruga, para simplificar un poquito. Hay pólipos hiperplásicos, son habituales en el colon, pueden llegar a ser normales y depende de la cantidad para que en síndromes específicos puedan pasar. Tengo una pregunta, creo que aquí. Ay, perdón. Ahorita vamos a tocar. Igual esa pregunta está mencionada en la parte de las metástasis, o sea que no te preocupes, vamos a poder tocar ahí, Jessica. Perdón por el corte. En estos pólipos hiperplásicos son muy comunes en colon. Van a ser de gran cantidad. Hay muchas patologías que van a llegar a tener esos pólipos, estas verruguitas. Tienen que ser pequeños, usualmente 5 milímetros. Y estos, como les mencionaba hace un momento, no son considerados premalignos, son generados alteraciones. Y, por favor, marquen el punto de corte, estos 2 centímetros. Con estos 2 centímetros podemos entrar a malformaciones malignas. O sea que siempre si tienes un pólipo grande que se evidencia en la colonoscopía, hay que sacarlo, hay que verlo, porque puede ser una lesión premaligna. Aquí tenemos otros pólipos, perdón, los pólipos amartromatosos o pólipos juveniles, aquí muy relacionados con otro tipo de síndromes que enseguida vamos a ver. Igual, estos, aunque pueden ser eh, benignos, si me permiten la palabra, puede llegar a tener alteraciones malignas, pueden llegar a tener esas displasias, esas malformaciones. Son muy característicos de la niñez, más bien en estos casos se los puede evidenciar, porque la clínica es bien, bueno, la palabra correcta no sería bonita, bien notoria, bien marcada, que si entendemos cómo son, podemos tener un indicio para poder tratarlos. Dentro de este grupo de pólipos, que ahorita vamos a ver diferentes síndromes, hay datos de hemorragia, intosuscepción, obstrucción, todo esto ya hemos visto previo. Por la misma presencia de la deformación de la verruga intestinal, si me permiten el término. ¿Por qué puede sangrar? Porque hay movimiento, hay paso. El peristatismo igual te lo puede modificar y puede romper vasos que estén alimentando eso. Puede haber sangrado, ya sea evidente o sangrado en heces, que no se puede ver. Intosuscepción. El intestino puede invaginarse dentro del mismo intestino. Por esa formación, esa alteración en la estructura, en la alteración en la pared. Y obstrucción, porque hay una formación extraña dentro del intestino. Dependiendo de qué tanto crezca, puede evitar el paso adecuado. Y estos igual se tratan usualmente por una polipectomía. Dependiendo en qué segmento, se puede hacer una coloscopía, una sigmoidoscopía, dependiendo cómo va. ¿Ok? Bueno, aquí ya hay síntomas específicos. Aquí entra la poliposis juvenil familiar. Temas bien bonitos. Y esta poliposis juvenil familiar está caracterizado porque al hacerle una colonoscopia encontramos cientos de pólipos, muchos pólipos, de 10 a 100, refieren algunos cuadros, dentro del colon recto. O sea, hay muchas verruguitas que se pueden ver. Usualmente estas no son muy grandes, pero son múltiples. ¿Ok? Y esto ya va a condicionar.
a que haya esta degeneración probable. O sea que hay que tener cuidado, como les mencionaba, no siempre van a ser benignos, pueden llegar a tener alteraciones. Y esto hay que cuidar para que no progrese en esa frecuencia adenoma-carcinoma que ya hemos visto. Y esto va a condicionar a detecciones anuales. ¿Qué quiere decir esto? Detecciones dentro de pacientes que tengan trastorno dentro de la familia con los colonoscopías de 10 a 12 años en pacientes de edad pediátrica donde hay que hacerle esto para evitar que haya una secuencia de carcinoma posterior. El tratamiento igual, usualmente en estos casos, es quirúrgico. ¿Qué se va a hacer? Bueno, depende mucho de cómo está la afectación rectal. Si hay demasiados pólipos, hay que sacarlos. Por favor, Pensaron si que se pueden trataba cortar de los un micrófonos. Son autismo, temas pasaron bien por un más complicaditos. y demás y Ahí, demás, ¿no? Entonces, hicieron bastantes pruebas. Llegado el momento, pasa por a mi favor, plano clínico, André, hay un el micrófono que puedes apagarlo, por favor. para el diagnóstico, sanidad, contarles que yo solamente llegué al taller, introduce el sensor de pulso, que ya lo conoce, al múltiple, André, por bueno, favor, si puedes cortar tu micrófono. produce otro al múltiple por la manguera de la André, piel. por favor, su micrófono. Vamos a tener que sacarte de la reunión. Si por favor ¿No? puedes cortar tu audio. Amperimétrica para ver prueba de Dame un segundo que ahorita comunicamos con los encargados. Creo que ya está. no me dijeron nada y tal vez. Ya está. Que los dos. Como les mencionaba, yo ahorita no soy el administrador, pero voy a comunicarme con los que puedan. Denme un segundito que ahorita vamos a poder continuar. Vale. A ver, vamos a ver cómo puedo. No problema mecánico. Pero ¿cómo puede ser mecánico si tengo el pequeñín, que solo en esta ficha no tengo falla de disciplina, tengo que ir con Denme un presión, segundito y después continuamos. Volvemos a pasar el mismo segmento. el carbonilla. El carbonilla por tema de historial, no se utilizó el historial de carbonilla y dos válvulas, bueno, en realidad dos cilindros no están sellando correctamente las válvulas de escape. Desmontamos aquí el motor y era Ya lo impregnado en estoy carbón. mencionando, ya está. Denme un segundo que ahorita yo creo que ya lo Pero van a lo que poder hicimos, porque ellos todavía sacar de la reunión. sacamos la culata, ellos hicieron una prueba. Seguramente alguna vez ustedes han hecho, Voy a ver dieron la cómo poder vuelta hacer algo por aquí. y llenaron las cámaras con las válvulas que estaban selladas o estaban asentadas, y llenaron con gasolina cada cámara. Y a No me través deja de, terminarlo. de las entradas A de ver, denme un escape, segundito, por favor, doctores. Ya vamos a contar. aire a Fuera de presión. que Yo, este la tema verdad, es bien toda la intricado. vida, André, y por con favor, si puedes apagar tu micrófono. pero como yo hice, yo fui, utilicé Mm, lo que no, no. claro, ese Dame un programa segundo que ahorita me comunico con el cargado. eventos en el status, identifiqué ese frontera y ellos quedaron pues así, puta, y cómo, sí, y cómo, y todo, entonces no les pude explicar porque toma bastante tiempo, ¿no? Pero me ayudó para hacer este tipo de diagnóstico. Y de seguro a ustedes también les va a ayudar, sobre todo ahora que están A ver, para a debe haber uy, bastantes motores con este tema de la carbonilla adherida, que van mucho, pero que ya van a poder dar diagnósticos certeros. Pero ay, también quiero hacer un poquito de reflexión. Y si muchos de nos pueden ustedes, ayudar y si avisarle, nos puede ayudar de ayúdenme, gran forma. eficacia Que de ahorita están salud, hablando para poder hacer el no retiro regalen. del. Ya está. Creo que ahora sí ya se cayó. Bueno, van a disculpar el corte. Continuemos con lo que podemos y vamos a, bueno, repetiremos toda la clase. Creo que todos nos hemos perdido un poquito el hilo. O sea que podemos continuar con esto. Creo que ya no se escucha nada, ¿no? ¿Verdad? No, 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 bueno, ya vamos a continuar para que puedan entender, porque está, como han debido ver, este tema es pesadito. Bueno, yendo a los pólipos amartrosos, entonces tenemos esto. Por favor, recuerden que pueden llegar a ser, degenerarse en adenomas, carcinomas, todo lo que hemos visto en base a esa secuencia, pero usualmente no son malignos. Si ya tenemos una alteración de múltiples, ya podemos tener esta afección. Y lo que les mencionaba en el último pedazo, este tratamiento es quirúrgico. Usualmente hay que limitar, hay que sacar todo ese segmento que está afectado. Eh, y este segmento que está afectado es dado por colectomías.
se saca el segmento, se resecciona. Idealmente se hace una anastomosis posterior. Pero hay que resecar todo ese segmento, ¿ok? En caso de que sea una poliposis juvenil familiar y va a estar afectado todo el segmento colónico, se puede hacer una proctocolectomía total. Ya han visto que eso se puede hacer con bolsa de reservorio J, que hemos visto previamente, o con una anastomosis anal posterior, ¿ok? Entonces, esto siempre véanlo. Continuemos, perfecto. Bueno, las pequeñas interrupciones que siempre caracterizan algunos días. Aquí también tenemos otro síndrome, el síndrome de Peutz-Jeghers. Este va a ser predominante de intestino delgado, pero se va a evidenciar estas formaciones muy, muy características que dentro de los labios, dentro de la mucosa labial, perdón, mucosa yunguial, mejor dicho, se va a poder ver estas afectaciones de melanina. Se ven puntos medio marrones, incluso un poquito más oscuros, y son múltiples, ¿ok? Esto va a estar correlacionado con la afección en el colon. Si empezamos a ver estas manchitas, yo le recomiendo que hagamos una colonoscopia. Esto puede evidenciar estos pólipos que pueden llegar a ser afectaciones premalignas y requerir una resección del segmento. ¿Ok? Entonces, esto va a ser a través de esta detección, usualmente por colonoscopías o endoscopías altas, como es parte del intestino delgado, igual se recomienda hacer una endoscopía alta, y esto es a partir de los 20 años de edad. ¿Ok? Igual, en pacientes hay que hacer un seguimiento, y aquí está recomendado la sigmoidoscopía flexible cada año. Continuando con estos pacientes, tenemos otro síndrome de gran importancia, el síndrome de Cronkite-Canada. Estos van a estar relacionados con otras formaciones bien marcadas. Como ven en esta fotito bien bonita, va a estar marcado por alopecia, alopecia circunfleja, circulares, formaciones circulares donde no crece previo, fluvios telógenos que van a generar en ese segmento, donde en formaciones chiquititas, circulares, no hay pelo. También va a estar con glositis, va a haber una mayor salivación, usualmente. Hiperpigmentación en parte de pómulo, prominencias óseas, rodillas, codos, va a haber esta hiperpigmentación marcada. Dentro del tracto intestinal va a haber mayor posibilidad de hacer diarreas, que va a ser lo más característico de estas enfermedades. Va a haber mayor presencia de vómitos, malas absorciones. También va a haber pérdida de proteínas, heteropatías, por esa mala absorción que tenemos. Al tener esa mala absorción, podemos tener onicolisis, perdón, afectación en las uñas por la mala absorción. También podemos tener tetania por afectaciones electrolíticas. Y estos van a ser de mal pronóstico. Cualquier paciente que tengamos con esto va a estar con una morbimortalidad muy elevado. Como leen aquí, el archivo lo menciona, tienen un mal pronóstico a largo plazo, incluso con el tratamiento que se le pueda hacer. ¿Ok? Y se tiene que reservar operaciones porque es daño, o sea, es mayor lesión al paciente en casos que haya afecciones intestinales, o sea, que ya esté generando sintomatología de gran deterioro. Aquí estenosis o grandes sangrados, lo que va a justificar que hagamos un procedimiento quirúrgico. Continuando con esto, dentro de otro pólipo amartroso, tenemos el síndrome de Cowden. El síndrome de Cowden, igual, muy importante, con una gran relación en la parte genética, va a estar afectado por las partes embrionarias. Y aquí vamos a tener estas facilidades, estas relaciones, triquelomas faciales, estas pequeñas formaciones, como pueden ver aquí. Cáncer de mama también va a estar muy relacionado, afectaciones tiroideas, ya sean bocios o quistes tiroideos y pólipos gastrointestinales. Entonces, estas formaciones va a estar dentro de este síndrome de Cowden. Este tratamiento va a estar en base a cómo controlamos los síntomas. Si el pólipo es de mayor daño, se tiene que tratar el síntoma. Se tiene que tratar para evitar que haya mayor daño en esas obstrucciones posibles. Si la tiroides es de mayor daño, se tiene que hacer control de la tiroides. Si estamos empezando a tener datos de pacientes hipertiroideos, bueno, se les dará metimazol. Si estamos con afecciones de hipotiroideos, bueno, le daremos levotiroxina, siempre dependiendo de qué es el daño para tratarlo, ¿ok? Entonces, siempre relaciones. Hay otros más, los pólipos de Gardner, bueno, que no lo estamos mencionando mucho, que son afecciones que incluso hay afectaciones hay osteomas en la parte mandibular, o sea que hay múltiples otras lesiones que están relacionadas con estos pólipos.
Ahora, otra parte que hemos visto, igual que ya hemos mencionado, es los pólipos inflamatorios. Estos también llamados pseudopólipos, que van a ser secundarios a una lesión previa. Estas lesiones, inflamatorias, van a estar dadas por colitis amebiana, colitis isquémica, colitis esquistosomal, que como pueden ver, pueden ser dados por bacterias o usualmente por parásitos. Y esto va a generar esa nueva formación, ese nuevo cambio. Usualmente no son malignas, ya no tienen benignidad. Y a la microscopía, al sacar esa muestra, se pueden ver esta regeneración, este cambio celular por esa modificación. O sea, ha habido un daño y este daño está siendo recuperado como un proceso cicatrizal, una fibrosis. Bueno, son otros términos, ¿no? Es un proceso cicatrizal en todo caso, este cambio, esta regeneración celular, pero no tienen ese cambio a una regeneración descontrolada, una metaplasia que va a generar. Solo estamos en ese cambio. Estos igual, si ya se empiezan a formar, empiezan a formularse, hay que separarlos, hay que sacarlos del raíz para que no sean a la larga daño con posible malignidad. Bueno, dentro de estas formaciones, como ya hemos visto, hay diferentes formaciones ya marcadas. Ya hemos visto tipos de síndromes. Ahora veamos esas poliposis, una de las cuales es la poliposis adenomatosa familiar, la FAP. Esta va a ser precursora casi en 1% de todos esos adenocarcinomas colorectales. Tiene mucha relación genética, usualmente autosómica dominante. Y bueno, por lo bueno es que no es tan frecuente en la clínica diaria, especialmente en nuestras latitudes, mucho más en el norte, en Europa, en Estados Unidos, y bueno, por eso va marcando. ¿Quién lo va a guiar? Lo va a guiar lo que ya conocemos, el gen APC. Este gen APC va a estar marcado en 75% de estos casos. Y personas que ya tienen que tienen este FAP pueden llegar casi en su totalidad a generar ese cáncer colorectal. ¿Ok? ¿Cómo se detecta? Se detecta a través de dos formas. Una por la visión, ya pruebas endoscópicas o colonoendoscópicas, como lo ven aquí, y la otra por la formación genética. La búsqueda de este gen es importante. Como les mencioné, no es tan habitual aquí, pero hay que hacer diagnóstico molecular. Es el objetivo. Ojalá en un futuro lo tengamos. Hay laboratorios que lo hacen y hay que seguir pensando. O sea, que si tenemos una prueba de que el APC es positivo dentro de este paciente, se puede hacer otros estudios. Usualmente, sigmoidoscopía flexible a partir de los 10 a 15 años de edad, por el mayor riesgo que puede presentar. Y si ya vemos estas formaciones, hay que atenderlo, hay que hacer el tratamiento que enseguida vamos a ver. Si la prueba del APC, si no encontramos ese gen, pues se puede hacer detección después de los 50 años, si cumplimos los factores de riesgo. ¿Cómo se puede tratar? ¿Cómo se puede liberar esta FAP, esta poliposis adenomatosa familiar? Bueno, hay 3 procedimientos que ya conocen. Una proctocolectomía total con ileostomía final, ileostomía de Bruch, que ya han visto que el intestino delgado se aboca a la pared y se saca todo el colon donde está la afección. También se puede hacer una colectomía abdominal con una anastomosis ileorectal. El intestino delgado se une al recto, otra vez sacando todo el segmento que está afectado, en este caso el colon. Y también se puede hacer una polectomía restauradora, esta con la bolsa ileal, la bolsa en S, la bolsa en J, la bolsa en Z, todo lo que hemos visto en anteriores clases, que para repasarlo lo pueden ver aquí. Esta es una ileostomía de Bruch. Como ven, aquí el intestino delgado está siendo bocado. ¿Por qué? Porque hemos sacado todo el segmento que está afectado. Todo el colon. Aquí la colectomía abdominal con anastomosis ileorrectal. El ilion se une al recto. Y aquí hay una bolsita bonita, una bolsa de J para esa absorción y esa formación, para que tengan un mayor hábito intestinal. Más normal, si se permite el término. Entonces, todo esto va relacionado a cómo podemos sacar lo afectado, que en este caso siempre es el colon. Dentro de otras formaciones, otros tratamientos en realidad de esta poliposis adenomatosa familiar, también se ha sugerido el uso de COX-2. Aquí tenemos muchos en el medio, el Celocoxib primero, el Meloxicam, todos los COX-2 que se utilizan a veces para dolores articulares o dolores musculares, nos pueden ser de gran ayuda para limitar este cambio, esta alteración y este desarrollo de pólipos, controlar la enfermedad, como leen aquí, retrasar o prevenir este desarrollo polipular. Bueno, otra forma,
hay que estar atentos a otras formaciones, a que estos pólipos no solo se vean en abdomen, en intestino, en el lumen intestinal, sino que también se vean de forma extraintestinal. ¿Cómo los vamos a ver? A través de esta hipertrofia congénita de epitelio pigmentado en la retina, cambios en las formaciones dentro de la retina, tumores desmoides, quistes epidermoides dentro de toda la piel, lo que ya les mencionaba, osteomas mandibulares, el síndrome de Garner, tumores en el sistema nervioso central, el síndrome de Turcot. Estos, por favor, van a estar muy relacionados con esta poliposis. O sea que si empieza a haber una alteración en la mandíbula en pacientes que ya tienen APC positivo y han encontrado pólipos en el colon, tal vez estamos con un síndrome de Garner y hay que hacer este tratamiento. Bueno, como ya les mencionaba hace poquito, igual hay otra patología, que es la poliposis adenomatosa familiar atenuada. Esta llega a ser una variante de la FAP, pero va a tener esto, va a tener menor cantidad de pólipos, usualmente llegan a 100. Igual son los mismos cambios, tienen cambios en la APS, en el KRAS, en el P53, y empiezan a formarse estos pólipos, pero estos pólipos van a estar, bueno, no controlados, sino en un número reducido y usualmente limitados al hemicolon derecho, tanto la parte del ciego y el ascendente. ¿Okay? Esos tienen mayor predisponencia a generar carcinoma colorectal a comparación del otro. Igual hay que tratarlos, igual hay que limitar el tratamiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual, a través de esos tratamientos genéticos. Hay que encontrar el APC. Y si encontramos el APC, hay que buscar esos pólipos. ¿A través de qué? De lo que nomás nos va a guiar en esto. Una visión endoscópica, pero por vía anal. Colonoscopía. Quiero ver el colon. ¿Cuándo podemos hacerlos? A partir de los 13 a 15 años para ya ir predisponible, ir pronosticando a mi paciente, ir controlando, ir haciendo un seguimiento adecuado. Después está recomendado, igual vamos a ver, son unas diapositivas un poco más bonitas de cómo se hace cada uno de los casos. Se hace después de cada 4 años, después de que cumple 28. Esto marcado por todos los parámetros del Schwartz y se tiene que hacer un intervalo de cada 3 años. Tratamiento y prevención. Perdón, me está justo hablando el encargado, el doctor, o sea que estamos bien. Me van a disculpar el pequeño demoro y ahora sí continuamos. ¿Y cómo se hace el tratamiento? Igual se hace una colectomía abdominal total. Se puede hacer con anastomosis ileorectal para generar la mayor normalidad en este paciente, para que pueda hacer catarsis. O sea que vamos en buen camino. ¿Cómo se evita? Como si tengo estas pruebas genéticas o tengo presencia de pólipos, podemos usar proliferación con inhibidores de la COX-2, los mismos, celecoxib, bueno, hay muchos más de los que podemos mencionar. Bueno, otros síntomas, otros síndromes. Aquí tenemos uno muy marcado, el síndrome de Lynch, que es el HNPCC. Esto es marcado por sus siglas en inglés, o sea que es lo mismo, Hereditary Non-Polyposis Colonic Cancer, o sea que no se confunde mucho con el HNPCC, sino es como es la formación de lo que llama el nombre. Esto es mucho más frecuente, es la forma más común que está esto dentro de las FAP, de las poliposis adenomatosas familiares. Esto tiene una incidencia muy grande, casi el 3% puede llegar a ser de los cánceres colónicos, un HNPCC, un síndrome de Lynch. ¿Y a qué está dado? ¿Por qué se origina? Este se origina por lo de la MSI. A ver si los que han prestado atención se pueden acordar de lo que es la MSI. Pues esa es una alteración en los microsatélites, esa inestabilidad en los microsatélites, esos cambios fenotípicos que tenemos en la replicación, esos cambios que a través de modificaciones en la adenina, guanina, citosina, timina, bueno, todas las formaciones de uniones de bases, genera otros códigos. Y esos otros códigos van a generar esa alteración de la replicación. Y eso es la alteración de los microsatélites. Esto usualmente está dado en pacientes un poco más jóvenes, desde 40 a 45. Ya hemos visto que nuestra media era 50 a 60. Estos son más jóvenes. Y bueno, estos están dados sobre todo en el colon proximal. Tienen, como en todos los cánceres, mejor pronóstico. Bueno, perdón, estos tienen mejor pronóstico mientras más rápido se descubra, pero estos tienen mejor pronóstico que los previos, los que hemos mencionado. Ahora, hay alteraciones. Usualmente estos pacientes que tienen un síndrome de Lynch están asociados a otras neoplasias. Aquí entramos neoplasias de endometrio, neoplasias de ovario, neoplasias de páncreas, neoplasias de estómago, intestino delgado, vías urinarias, de todo. Como pueden, estamos generando, o sea, hay una mayor relación con otras neoformaciones. Si les digo que recién vamos en un tercio de las diapositivas. Bueno, continuando sin distraernos.
Este síndrome de Lynch tiene que ser a través de, ¿cómo va a ser diagnosticado? Bueno, nos va a guiar a través de los criterios de Ámsterdam. Aquí entran estos criterios que son muy, muy interesantes. Son tres criterios sobre todo que nos va a guiar con relación familiar. Esta relación familiar va a estar dado por familiares de primer grado. Eso van a indicar. Como ven, uno de los criterios de Amsterdam nos vamos a poner con 1, 2 y 3. Estos van a estar dados a través de que 3 familiares tienen confirmación histológica de cáncer de colon y uno tiene que ser de primer grado. Al menos 2 generaciones sucesivas deben estar afectadas, o sea, el abuelo y el papá, y el hijo también tiene que estar con esa relación. Y al menos uno de los familiares tiene que haber sido diagnosticado antes de los 50 años. Estos van a facilitar la predisposición de que estamos frente a un síndrome de Lynch. ¿Ok? Se tiene que haber excluido todo lo demás, todas las además poliposis adenomatosas familiares. ¿Qué más nos va a guiar? Bueno, hemos visto los antecedentes familiares, los criterios de Amsterdam, la inmunohistoquímica, esos genes reparadores. Ya hemos visto, tenemos que revisar esos estudios de la instabilidad de los microsatélites, el MSI, para generar esa predisposición de que estamos frente a un síndrome de Lynch. Se tiene que hacer colonoscopías usualmente anuales. Esto empieza desde los 20 a 25 años. Estos pacientes pueden llegar a necesitar tratamientos muy receptivos. Vamos a sacar segmentos grandes del colon, porque tenemos que tener un cuidado adecuado para cuando diagnosticarlo para el beneficio de nuestro paciente. Bueno, aquí, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos cánceres de colon no polipósicos hereditarios, también llamado síndrome de Lynch? Coloctomía total. Tenemos que sacar el colon. El colon es el problema. Y si sacamos algún pedazo, puede volver a formarse. O sea que una colectomía total con anastomosis ileorrectal es lo indicado, ¿ok? Igual se puede ver que hay 40% de riesgo de un segundo de cáncer colónico, un metasincrónico. Ahora también hay que liberar esos segmentos donde puede haber otros tumores. ¿Dónde hemos hablado? Endometrio hemos hablado, ovario hemos contado. Entonces hay que sacarlo. Una histerectomía profiláctica y una salpingofectomía bilateral es lo indicado. Siempre, siempre, por favor, y esto en toda su futuro profesional, siempre en mujeres que hayan terminado la edad de procreación. Les voy a contar una pequeña anécdota a modo de relajarlos un poquitín. Hemos tenido pacientes a veces de 21 años, 25 años, que por algún otro motivo que no logro entender hasta ahora, se les ha reseccionado el útero o han sido reseccionados el ovario, muchas veces sin el total entendimiento. Y cuando quieren tener familia estos pacientes, ¡pum! El problema es para la persona y también para el médico. Hay problemas médico-legales. O sea, porque nunca, nunca saquen un ovario o un útero a un paciente que esté en edad, en edad eh, reproductiva. A menos que haya algunos criterios que van a ver cuando las hacen gineco, pero siempre evítenlo. Eso siempre va a ser decisión y las personas siempre pueden cambiar de opinión, o sea, siempre pueden querer tener hijos después. Bueno, continuando con nuestro tema a modo de un pequeño acápite, también tenemos que tener ese cáncer colorectal familiar, que esto va a estar en casi 10 a 15 de los pacientes que tienen cáncer colorectal. O sea, una relación, como ven, familiar muy marcada, una relación genética bien, bien importante. Aquí también se recomienda la detección de cada 5 años. Tengo dos. Sí, a ver, mira, aún se firma el consentimiento informado. Bueno, voy a dar pequeño capítulo a esto y ahorita respondo la pregunta previa. Eh, Se maneja mucho con consentimiento informado para hacer el retiro de una, de una trompa o, bueno, de un ovario o del útero, pero en pacientes jóvenes que siguen con funcionalidad sexual y en pacientes especialmente que no han tenido hijos, hay muchos acápites y hay muchos quiebres legales donde puedes meterte en líos si generas esta cirugía, si empiezas a generar daño. O sea que siempre tengan cuidado, estoy de acuerdo, siempre tienen que hacerse firmar consentimientos informados. O sea que, por favor, tengan cuidado con eso y a veces no tengan que ser. Eh, Puede pasar. Ahora, lo que voy a lo que dice que si aparece en lengua, Alex me pregunta si aparece en lengua, es raro, pero puede haber afectaciones. Usualmente por vía hematógena puede ir a generar una metástasis a distancia que puede llegar a lengua.
Y bueno, ahora volviendo a nuestro tema, cáncer colorectal. Como les digo, comprende una gran cantidad, del 10 a 15%. Se recomienda hacer esta colonoscopía, usualmente detección cada 5 años, a partir de los 40. Ahorita vamos a ver cuándo se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer esto. Y se tiene que detectar cualquier efecto en el LOI y en el MSI, lo que ya han visto. Eh, la pérdida de heterocigosidad, el LOH, y el MSI, la alteración en microsatélites. ¿Lo ven? Bueno, ahora sí continuemos para no tener más tiempo. ¿Cómo hacemos esta prevención? ¿Cómo hacemos esta visualización? Bueno, estos son parámetros en inglés, para los que no puedan se los voy a traducir, pero esto se ve a través de screening, cribado, pesquisaje, que también se llama. Estos van a buscar diferentes formas. Aquí se puede ver fecal occult blood testing, que es pruebas de sangre oculta en heces. ¿Qué nos ayuda a esto? Porque es poco invasivo. Podemos hacerlo fácilmente. Es fácil de fácil acceso a la población y nos va a poder guiar en lo que estamos encontrando, en lo que estamos buscando. ¿Qué riesgos tenemos? ¿Qué afectaciones tenemos? Que a veces no los encuentran, a veces son de poca especificidad y que si tenemos un caso positivo, tenemos que usar igual una colonoscopía. También inmunohistoquímica en estas afectaciones fecales. ¿Qué riesgo hay aquí? Que bueno, por lo menos en nuestros países es un poquito más difícil de alcanzar, se puede, no es tan caro como otras situaciones y no es invasivo, o sea que es muy útil. Y de la misma forma, si tenemos un resultado positivo, se puede llegar a necesitar una colonoscopia. ¿Qué otras cosas tenemos? Afectaciones target del sur, o sea, de las heces. Podemos estudiar formas de DNA. Esto va a ser mucho más sensitivo que las FITs, que las inmunohistoquímicos, y puede igual necesitar una colonoscopia si el caso es positivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo después? La sigmoidoscopía y la colonoscopía. Estos son tratamientos invasivos. Tenemos que hacer un procedimiento dentro del paciente y vamos a poder ver el segmento del colon. Aquí van a ser muy sensitivos la sigmoidoscopía en especial para la parte izquierda y la colonoscopia puede ser para todo el colon. Van a ser terapéuticos en muchos casos porque sacamos un pedazo y podemos hacer una resección si es un pólipo pequeño, usualmente menor hasta 2 centímetros. ¿Cuál es el riesgo? Que son muy invasivos, que son muy de poco confort. O sea, a nadie le gusta tener un colonoscopio. O sea que a veces hay que hacerlos con sedación o con anestesias específicas, incluso a veces generales. También se puede hacer enemas a doble contraste para ver la estructura del intestino. Aquí son visualizaciones para ver los pólipos y también nos puede hacer una tomografía computarizada. Como les digo, no lo ideal siempre va a ser un endoscópico, como estamos hablando de colonoscopía. ¿Cómo hacemos la detección? Bueno, la Sociedad Americana del Cáncer también nos aconseja que hay que iniciar estudios seriados a partir de los 50 años. Un poquito más adelante vamos a ver cuándo son los específicos para diferentes tipos de poblaciones, pero en poblaciones con riesgo se inicia a los 50 años. ¿Con qué se hace? Con lo que ya hemos visto. Pruebas, estudios en sangre anuales, sigmoidoscopías cada 5 años en la mayoría de las poblaciones, pruebas en sangre y sigmoidoscopías combinadas, enema de bario en cada 5 años y colonoscopía cada 5 años, dependiendo de cómo es. Ahorita van a ver más específico dependiendo de la población. En una población de riesgo promedio, poblaciones como ustedes, espero, que no tengan antecedentes familiares o no tengan otras formaciones o tengan otras lesiones, se inicia a los 50 años. Estos 50 años van a recomendar hacer una prueba de estudio de sangre en heces anual o una sigmoidoscopía flexible cada 5 años o ambas cada 5 años. Como ven, todo lo que está explicado aquí, una anual y una sigmoidoscopía cada 5 años. También se puede hacer un enema doble contraste cada 5 años, una colonoscopía cada 10 años. O sea que cada uno de estos siempre con unos lineamientos de detección. Las poliposis adenomatosas, los que han visto que son esos riesgos precancerosos, igual se inician a los 50 años. Se hace una colonoscopía cuando se detecta por primera vez y luego cada 3 años. Si no hay proliferación, si no se presenta más cólipos, se puede usar la siguiente a los 5 años, posterior a esos 3 años previos. Y si hay pólipos, se sigue manteniendo cada 3 años. Si hay colonoscopía anual, se tiene que hacer una colonoscopía anual si se encuentra más de 5 de esas formaciones, más de 5 adenomas. Y si ya tenemos un cáncer colorectal, pues se hace una colonoscopía pretratamiento, se inicia de esa forma. Se estudia primero eso y se hace una después al año curativa para hacer la resección. Y luego colonoscopías de control a los 3, a los 5 años si no hay nuevas lesiones. En otras poblaciones, que ya tenemos otras afecciones, colitis ulcerosa o colitis de Crohn, se tiene que hacer a los
cuando se ha diagnosticado la enfermedad. Después, a los 8 años, si hay pancolitis, o a los 15 años, si hay colitis del lado izquierdo. Y colonoscopías se debería hacer múltiples cada 1 o 2 años, ¿ok? El FAP, la poliposis adenomatosa familiar, que ya han visto, se inicia a los 10 a 12 años, edades tempranas, y se recomienda cicloscopía facial anual, endoscopía alta, 1 o 3 años después de presentar los pólipos. Si tenemos una FAP atenuada, se inicia a los 20 años, con sigmoidoscopías flexibles anuales, endoscopías altas cada 1 o 3 años, si es que se presentaron esos pólipos. En síndromes de Lynch, que han visto la HNPCS, que no es de tanto riesgo, ¿no? Como ya han visto, es hiperplasia no polipoide, carcinoma colorectal. 20-25 años, colonoscopías cada 1 o 2 años y biopsias endometriales, porque también afecta esos segmentos, ¿verdad? Con aspirativas cada 1 o 2 años. En cáncer colorectal familiar, también se hace a los 40 años, o si tenemos antecedentes familiares 10 años antes de lo que le han detectado a mi familia, se hace colonoscopía cada 5 años y mayor frecuencia están afectados múltiples familiares. Esto lo van a tener, o sea que vuelvan a repasarlo. Como les digo, son solo para detección, pero son de gran ayuda. Ya llegamos a la parte, bueno, un pedacito casi a la mitad. Entonces, ¿cómo se hacen estas vías de dimensión? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo se modifican? Ya tenemos las lesiones, ya tenemos los pólipos. ¿Cómo esto nos va a llegar a afectar? Entonces, esto se va a originar sobre todo en la mucosa y esto va a invadir otros segmentos. Esto puede invadir las paredes intestinales y esto a la larga puede invadir otros tejidos, va a seguir con la invasión, va a llegar a peritoneo o va a llegar a otros órganos que están adyacentes, que están en la vecindad. Aquí ya tenemos la clasificación, la TNM, y estamos con el TIS. El TIS primero, que ya saben, es in situ, que no hay, bueno, el TIS va a marcar que no hay esta penetración de la muscular y mucosae. Si hay alteraciones, el TIS puede generarse como displasia de alta malignidad. Esto siempre va a ser complicado. Mientras mayor displasia haya, mayor lesión puede tener y mayor riesgo podemos tener en que el paciente llegue a tener un estadio mayor. Aquí hay lesiones del T1 y T2, o sea, tumoraciones que ahorita enseguida vamos a ver cómo es la clasificación, y esto se va a acompañar de ganglios metastásicos del 5 al 20%. Lesiones T3 y T4, igual casi metástasis a ganglios en el 50%. ¿Cómo van a viajar si el cáncer está en recto? Este recto va a tener una diseminación linfática por 2 formas. Si está en colon, va a seguir la vascularidad, como ya hemos visto los ganglios linfáticos en colon en clases previas. Pero si está en recto, esto se va a variar de 2: recto superior o recto alto y recto inferior o recto bajo. El recto alto va a ir a través de los vasos hemorroidales superiores y va a ir a los vasos mesentéricos inferiores. O sea, una afección sobre todo abdominal. En cambio, el recto bajo va a seguir a los vasos hemorroidales medios, como lo ven aquí, a través de las arterias. Todo lo que ya han visto en clases previas. Aquí es lo que me preguntabas. Bueno, alguien me preguntaba, ¿dónde va a ser la metástasis de esas afecciones? ¿Dónde va a viajar primero? Primero, hígado. El colon va a tener una relación con hígado muy marcada, como hemos visto en la clase del día miércoles. Va a afectar casi, cuando llega a estadios avanzados, casi siempre afecta hígado. ¿Qué otras afecciones puede tener? Pulmones. Los pulmones van a estar gran afectados, huesos o afecciones linfoides, ¿ok? ¿Cómo va a llegar ahí? Bueno, al pulmón va a llegar sobre todo por formaciones hematógenas, y luego por manera aislada puede llegar por vía linfática, ¿ok? Y la carcinomatosis, que es una enfermedad muy marcada y de difícil manejo. Lamentablemente, los pacientes que ya tenemos con carcinomatosis, los que llegamos a operar con carcinomatosis, son de mucho daño. Esto va a ser por diseminación peritoneal y tiene, como dice aquí, pronóstico funesto. Son pacientes que ya están muy complicados y que llegan a tener un deterioro de casi de muchos organismos, muchos órganos dentro de los organismos. Ahora sí, a la estadificación. Como ya se ha marcado por la AICC, el Comité Conjunto Americano del Cáncer, eh, hay que marcar en base a la TNM: tumor, neoplasias ganglionares, inflamación ganglionar, nódulo ganglionar y metástasis a distancia. Entonces, ¿el T cómo va a marcar? El TX ya han visto. El TX no se puede evidenciar. Tumor cannot be assessed. No se ha podido evidenciar. El T0, no se ha podido asesorar, o sea, no se ha podido evidenciar. Puede existir o puede no existir, pero no hemos podido verlo. El T0, no hay evidencia de que hay un tumor. No existe aparentemente. El TI ya es un carcinoma in situ, intramucoso usualmente. Afecta a la lámina propia o puede extenderse a la muscular y mucosae, esto de la mucosa, ¿no? El T1 ya invade la submucosa, el T2
invade la muscular propia, el T3 invade la muscular propia y afecta a los ganglios pericolorectales, el T4 ya invade al peritoneo o estructuras adyacentes, el T4A afecta al peritoneo y el T4B afecta a estructuras adyacentes. Esto, por favor, siempre es muy útil que lo aprendan, que lo sepan, porque va a ser cómo van a clasificar y cómo van a estadificar. Los nódulos, usualmente aquí marcamos a través del NX y el N0, que ya saben, no se puede asesorar, no se puede evidenciar. El N0 no hay presencia, no hay esta formación. El N1 ya que es de 1 a 3, que son ganglios que van a ser mayores a 2 milímetros y que hay mayor número de depósito. Usualmente estos ganglios pueden ser, bueno, están presentes. El N1A está dado por un ganglio regional, el N1B 2 a 3 y el N1C, que tienen ganglios, no hay ganglios positivos, pero sí hay tumores depositados en subserosa, mesenterio o no pericólicos. El N2, que son 4 a 6, perdón, 4 o más, el N2A 4 a 6, el N2B 7 a más, ¿ok? Y la metástasis a distancia, igual, el M0 es que no hay presencia, no se puede evidenciar imágenes a distancia, el M1 ya depende de dónde está, el M1A es afectar por signos que no hay afectación peritoneal al momento, pero que ya hay afectación de metástasis en algún órgano, el M2, el M1B, que hay afectación en dos órganos, pero no hay afectación de peritoneal, y el M1C, ya hay afectación en el peritoneo, y puede haber carcinomatosis peritoneal. Ahí también en la estratificación y la valoración, esto no lo voy a mencionar porque es una gran cosa, pero igual necesito que vayan conociendo cómo es el estadio 1, el estadio 0, el estadio 1, el estadio 2, el estadio 4. Esto igual lo van a tener, o sea que lo van a poder revisar. Y aquí ya entramos en las valoraciones preoperatorias. Dentro de estas valoraciones preoperatorias, no solo necesitamos saber qué hay cáncer, sino saber dónde hay, cómo hay, qué afecciones hay. Y aquí nos ayudan mucho estos exámenes. Un examen rectal digital nos va a ser de gran ayuda para ver en qué segmento está mi cáncer en región rectal. Voy a poder ver la alteración, tipo de celular y modificaciones en la forma, en la estructura, todo lo que puede llegar a mi dedo. O sea que es de gran importancia y háganlo siempre. Yo les recomendaría que lo hagan en todos los pacientes quirúrgicos. Hay una máxima que lo dicen con un poco de comedia, que dice, es mejor meter el dedo que la pata. O sea que por favor, siempre que tengan un paciente, háganlo, porque pueden descubrir cosas que ni siquiera estaban pensando. Proctoscopía rígida flexible, como han visto, es el principal dato diagnóstico, una colonoscopía, una proctosigmoidoscopía, una sigmoidoscopía, o sea que es de gran importancia. Biopsia. Para todos los procesos oncológicos necesitamos pruebas anatomopatológicas, o sea que son de gran importancia las biopsias. Ecografía endorectal, esto nos ayuda mucho para ver ganglios, para ver todos los ganglios linfáticos que se puede ver. Aquí tenemos ecografía endorectal y nos puede ver cómo está afectado las estructuras y cómo hay ganglios linfáticos alterados. La resonancia magnética igual nos hace gran ayuda, radiografía de tórax, tomografías. Esto nos va a ayudar mucho para ver metástasis en otros órganos. Enemas con gastrografín, como hemos visto, enema doble contraste para ver cómo está la estructura. El PET scan igual es de gran ayuda y el CEA. Este había sido, como hemos mencionado en otras, el predisponente para colon. Entonces, el carcinoma embrionario nos va a ser de gran ayuda para el tracto digestivo. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento del carcinoma de colon? El primer tratamiento es extirpar el tumor primario, sacar la masa, cambiar todo y resecar todo el aporte linfovascular, modificar todo lo que tienes. O sea que tenemos que sacarlo, tenemos que modificarlo, tenemos que reseccionarlo, ¿ok? Y bueno, aquí también hay algo que tienen que recordar si hay presencia de cánceres sincrónicos o metasincrónicos, o sea que están acompañados al tumor principal o son los tumores primarios continuos, respectivamente. Eso también hay que resecarlo. Y esto va a estar muy relacionado con los antecedentes y cómo está el riesgo del carcinoma. Bueno, ¿cómo se hace? Ya han visto las etapas, ya han visto las clasificaciones, van a repasarlo, por favor. Y dentro de las etapas tenemos la etapa 0, cuando es un carcinoma in situ. ¿Qué se hace en estos casos? Se puede hacer una resección, extirpar el pólipo. ¿Ok? Hay que extirpar el pólipo con márgenes. ¿Y cuál es lo recomendado? Si es menor a 2 centímetros, esto se puede hacer por vía endoscópica o colonoscópica, dependiendo de dónde está. O sea que colonoscopía y extirpación menor a 2 centímetros. ¿Ok? La mayoría de estos ganglios pediculados o sesiles se pueden extirpar por vía endoscópica, como les menciono.
En la etapa 1, en los estadios, tenemos un pólipo T1 que está afectando partes inferiores, partes dentro de los lugares. Esto hay que verlo a través del tratamiento. ¿Y qué tratamiento vamos a recomendar en esto? Resección. Se tiene que sacar resección completa de forma endoscópica y hacer una colectomía segmentaria, sacar el segmento que está afectado, tener márgenes de seguridad y podemos hacer una estomosis en primer tiempo. Si nos da la posibilidad, una colostomía. En etapas 1 o 2, ya en cánceres avanzados, ya T1, T3, se recomienda con resección quirúrgica. Hay que sacar el segmento, hay que sacar todo lo que está afectado y podemos usar la quimioterapia, dependiendo cómo va la supervivencia del paciente. En la etapa 3, en metástasis ganglionares, cuando ya los ganglios están afectados, como lo pueden ver en la imagen, aquí ya se inicia con quimioterapia adyuvante. Se inicia primero con la quimioterapia y después se puede considerar en el mejor de los casos, si hay una buena reacción, el tratamiento. ¿Cuáles usamos sobre todo? El 5-fluoracilo y el oxaliplatino. En etapa 4, metástasis distantes, usualmente ya no se puede hacer mucho. Aquí se puede hacer quimioterapia sistémica intentando disminuir los síntomas, pero el tratamiento es eso, es tratar los síntomas. Aquí ya entra cirugía citorreductora para que no genere muchos síntomas de obstrucción o sangrado, resecciones para evitar mayor clínica, porque no va a haber una resolución completa del cuadro, y colocación de stents colónicos, que esto es bien interesante. ¿Qué quiere decir esto? Se mete un tutor, una formación, ya puede ser zona rectal o algunos otros estén un poquito más elaborados, que no hay mucho en el país, pero para que las heces puedan salir por ahí y no haya signos de destrucción por la masa que tenemos, la cantidad de masa. Se puede hacer quimioterapia intraperitoneal, radiación de asa externo y equipos de cuidados paliativos. Estos pacientes ya tienen muy mal pronóstico y están próximos a fallecer, o sea que hay que mantenerlos con una mejor calidad de vida de lo que se pueda tener. Aquí hay un pequeño flujograma de cómo se tiene que ver, cómo se tiene que hacer, cómo se ve el adenocarcinoma rectal, cómo se lo valora, cómo se estudian los estudios que ya hemos mencionado y cómo se lo va dividiendo en estadios, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y qué se puede realizar. También tienen que considerar, aquí por eso dice rechazo a la resección radical, que la colostomía es una opción de difícil compresión para el paciente. No siempre quieren, bueno, en muy pocos casos quieren más bien, o están dispuestos a aceptar la idea de hacer caquita por la panza. O sea que hay a veces rechazo y con esos rechazos tenemos que saber trabajarlo de otra forma. Y a veces entra la quimioterapia y la quimioterapia y la sesión transanal, como ven aquí. Si se acepta la resección radical, es mejor. Si es una resección radical, para que siempre vean eso, controlen, no controlen, ¿no? Vayan viendo y explicándole al paciente el tratamiento psicológico que nosotros como personal de salud ayudamos de gran forma, es de gran importancia para hacer entender al paciente ¿qué necesita? Que el camino puede no ser el más cómodo, pero lo que tal vez le va a dar mejor estadio al final, mejores resultados al final. Y bueno, poniendo el tema, hay estadio 2, estadio 3, estadio 4, y siempre va a ir en base a lo que tenemos que llevar. Neoadyuvancia, y a veces se puede hacer resección radical, igual estadio 3, neoadyuvancia, quimorradiación, y se puede hacer resección radical. En estadio 4, usualmente ya llegamos a, si hay metástasis, a hacer tratamientos paliativos. Bueno, el seguimiento y vigilancia, aquí ya podemos entrar en qué estamos encontrando. Hay pacientes con carcinomas colorectales que tienen recurrencia a otras enfermedades. Ya han visto las anomalías metacrónicas, que hay otro tumor primario de la misma cantidad, ya sea en ovario, en útero. O sea que siempre hay que tener cuidado de tener esta metacronía. También puede tener recurrencias de otras enfermedades. Esto nos va a afectar tanto por el tratamiento como por la misma enfermedad y puede hacer otras exacerbaciones de lo mismo que nos está originando. O sea que una enfermedad de Crohn te dé un cáncer y que el cáncer, por consiguiente, te vuelva a hacer otra exacerbación de una enfermedad de Crohn. O sea que hay que tener mucho cuidado en estos pacientes para ver cómo va. ¿Cómo se vigila estas recurrencias o estas anomalías? Se tiene que hacer usualmente colonoscopías cada 12 meses, siempre guiando en lo que ya hemos visto previo, dependiendo del grupo de población que tenemos. Ok, y esto, el objetivo es detectar recurrencia resecable y mejorar la supervivencia. Siempre nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente y a través de eso tal vez hay que hacer otra resección posterior. ¿Ok? ¿Cuáles son las técnicas que podemos utilizar? Se pueden ser vía abierta, sin embargo, ya en otros países, igual aquí, Santa Cruz tiene un manejo impresionante de todas estas resecciones para CEAS, en la parte de coloproctología o incluso cirugía general,
manejan y seccionan hemicolos por montones. Es bonito, es un mundo gigante toda la parte oncológica. O sea que hay por la paroscopía. Robótica, lamentablemente en el país aún no tenemos, pero sí hay estas posibilidades. Y son cosas que tal vez a la larga ustedes pueden acabar haciendo. Siempre vean los avances. Y mientras mínima sea la invasión, mejor es el pronóstico del paciente. ¿Ok? Como ven aquí, hay estudios que ya están viendo que cirugía robótica puede ser como la paroscópica para el cáncer colorectal. Ojalá, idealmente, alguno de ustedes sea el primero que tenga robótica en el país. Yo quiero creer. O sea que, vamos, se puede, ¿no? Ya. Los he torturado. Es un tema largo, engorroso, y bueno, podemos ir empezando. O sea que vamos con ahora sí, lo del caso clínico. Repitiendo lo que hemos visto, un hombre de 58 años acude a consulta por dolor abdominal intermitente. No tiene antecedentes personales, pero tiene un antecedente de su padre. Fue diagnosticado de cáncer de colon a los 65 años. Tenemos una coloscopía que ve un pólipo de 2 centímetros en colon sigmoide, de apariencia vellosa, con bordes irregulares, se extirpa y se envía a patología. La biopsia nos ha salido como adenoma velloso con displasia de alto grado. Ahora sí, la pregunta que muchos de ustedes ya me la han contestado. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante en este paciente para el desarrollo del cáncer de colon? Ya tengo datos. Michelle, Marina, Andrés, Adelina, Noelia, Angélica, me dicen B. Y es la respuesta correcta. Antecedente familiar de cáncer de colon. Ya hemos visto que tiene una relación muy marcada, ¿no ven? Y empecemos con las preguntas. Sé que este es un tema bien engorrosito, bien complicadito, pero mientras puedan diferenciar los síndromes que hay, las relaciones con con otras estructuras y síntomas de otras estructuras, yo creo que van a estar muy bien. Y saber qué se puede hacer, cómo es la patogenia, cómo es el diagnóstico y cómo es el tratamiento probable, vamos a estar bien. ¿Cuál es la localización más común del adenocarcinoma colorectal? Y esto se los he mencionado, las primeras diapositivas. Bueno, ahora voy a ver los mensajes. Aquí tengo bien. Abundio, perfecto. Perfecto. Recto en primera instancia y luego sigmoides, ¿verdad? Está muy bien, doctores. Continuando. ¿Qué tipo de pólipos tiene mayor riesgo de progresión a adenocarcinoma? Jessica, mi primera respuesta, sí. Jessica, muy bien, Jessica. Pablo, Mercedes, Noelia, Abundio, Jimmy, Brenda, adenomatosos. Pólipos adenomatosos, exactamente. Lesiones con potencial neoplásico claro. Perfecto, doctores. ¿Cuál es el método diagnóstico inicial recomendado ante sospecha de cáncer colorectal? Muy bien. Aquí vamos a felicitar al primero. A ver. Adilina, ella fue la primera. Michelle, Natalia, Rolando. Exacto. Necesitamos verlos. Tenemos que ver esos pólipos. Está perfecto. Colonoscopía. Un estudio endoscópico. Y si es colonoscopía. ¿Cuál es el factor de riesgo más fuertemente asociado al desarrollo de adenocarcinoma colorectal? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Esta pregunta ya la teníamos, pero siempre recuerden que tiene una relación familiar muy marcada. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos es más sugestivo de una lesión neoplásica en colon derecho? C. Anemia ferropénica. Perfecto. Recuerden, izquierda cestenosa, derecha sangra. ¿Ok? Entonces, por eso te va a dar una anemia ferropénica, perdón. ¿Cuál es la estrategia quirúrgica preferida para un cáncer de colon localizado sin metástasis? Aquí tengo, que me contestó una, aquí tengo Pablo. Pablo me contestó bien. No, ya es colon localizado. José Luis me conoció bien. Cuando los pólipos son menores a 2 centímetros, ahí se puede hacer, pero este colon ya está localizado y hay una afectación de cáncer localizado. O sea que por eso hay que hacer una colectomía segmentaria, doctores. Siempre vean cómo es el tamaño. Para los pólipos se puede hacer esa parte endoscópica. Para cánceres in situ. Continuando, ¿qué marcador tumoral se utiliza con más frecuencia en seguimiento del adenocarcinoma colorectal? Perfecto, el carcinoma embrionario. Por favor, esto siempre recuerden que aunque no crean, es de difícil explicación a la larga. En los marcadores tumorales es dato de seguimiento, nunca de diagnóstico, siempre de seguimiento. CEA, carcinoma embrionario. Muy bien. El CA19
vesícula. La alfa-fetoproteína, hígado. El PCA, próstata. El CA125, ovario, ¿no ve? O sea que estamos bien. ¿Qué hallazgo histológico indica un peor pronóstico del adenocarcinoma colorectal? Adilina, la primera, Andrés, José, Natalia, Vladimir, Pablo, David, Andrea, Jimmy. Exacto. Todo lo demás nos dicen que es algo bueno. Tumor bien diferenciado. No hay alteraciones en las... Muy bueno. Bueno, no muy bueno, ¿no? Pero un indicador de algo positivo. Margen quirúrgico negativo. Igual muy bueno. O sea, que mi resección ha sido buena. Ausencia de metástasis. Algo pro. Y presencia de inflamación peritumoral. Estamos bien. Invasión vascular y hay afección. Mi tumor ya está afectando estas estructuras. Eso es malo. Es un pronóstico muy malo. ¿Cuál es el tipo histológico más común del pólipo con potencial maligno en el colon? ¿Quién fue la primera? Andrés Gutiérrez, muy bien. Mercedes, David, Pablo, Carlos, Arisa, Jimmy, adenoma tubular. Perfecto, doctores. Entonces, continuando. ¿Cuál es el riesgo de características? Bueno, ¿cuáles de las siguientes características incrementa el riesgo de transformación maligna en un adenoma colorectal? Vamos a ver. D. Adilina, me ponen de Natalia, Arisa, David, Marina, exactamente. Me ponen B. Me ponen D, van a disculpar. Componente velloso. Siempre en base a lo que hay en las respuestas, ¿no ven? Perfecto. Ahora sí, creo que lo que me están preguntando igual en notas. ¿Cuál es el abordaje más recomendado para un pólipo adenomatoso sesil mayor a 2? Perdón, debería ser menor a 2 centímetros. Menor a 2 centímetros, si me permiten. José, Adelina, muy bien. Perdón, estoy mal. Aquí Pablo, Vladimir, Ismael, Mariel, Abundio, Natalia, Marina me dice bien. Es pólipo mayor, ¿no? Es una polectomía endoscópica. ¿Cuál es el intervalo de vigilancia colonoscópico recomendado tras una resección completa de un adenoma tubular menor a 1 centímetro? Esto es para los que han podido revisar la parte de los segmentos. Poquito más, chicos, poquito más. Van a ver que están los segmentos, porque esta es una colonoscopia en una resección de adenoma tubular. Pues es engorrosito, ¿no? Este es en parte de todo lo que hemos tocado. Es 5 años. 5 años, pues. Bueno, continuemos, que nos sigan faltando como unas diapositivas, ya casi los tengo 2 horas. ¿Qué hallazgo histológico en un pólipo colorectal indicaría mayor riesgo de progresión a carcinoma? Displasia de alto grado. Muy bien, aquí casi, bueno, todos me están. Arisa, tengo Caterine, Jessica, Carla. Perfecto. Displasia de alto grado, doctores. Muy bien. Continuemos. ¿Qué tipo de pólipo colorectal se considera no neoplásico? Muy bien, Ailarina me dijo bien, G me dijo bien, Andrés Gutiérrez, Caterina, Marina. Hemos visto que había dos formas, ¿no? Los hematrócicos y los hiperplásicos. O sea que muy bien, doctores. Ya acabando, ¿cuál es la implicancia clínica de encontrar múltiples adenomas colorectales en una colonoscopía? Perfecto. Ailina está muy bien, Pablo muy bien, Marina muy Natalia, Andrea Mercedes. Esto, mayor riesgo del cáncer colorectal. Ya las últimas preguntas. La última pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores es más importante para decidir el intervalo de seguimiento tras resección de pólipos? Y lo tienen muy bien, doctores. Muy bien. Número y tipo de pólipos. Bueno, es un tema bien engorrosito. Yo quisiera que lo vuelvan a leer y lo vuelvan a leer cuando puedan. Es bien interesante y tiene una frecuencia elevada. Hay muchos pacientes que llegan en estos cuadros y se puede hacer algo si se los encuentra en formas tempranas. O sea que va a ser muy importante que sepan diferenciarlos, que sepan diferenciar un síndrome de Lynch a una poliposis, una FAP, por ejemplo, un pólipo hemartroso o un pólipo hiperplásico. O sea que siempre es bueno que puedan ver esto. Y también para el examen suelen salir preguntas de estos temas. Toda la parte oncológica sé que es engorrosita, es complicado, pero nos es de gran ayuda.
para todo esto. Hemartróxicos. Los hemartróxicos, eso es lo que me estás preguntando. Esos también pueden llegar a ser neoplásicos en algunas situaciones, pero son sobre todo neoplásicos, Paul. Inflamatorios es otro. A ver, tengo un par de preguntitas más. ¿Dónde estamos? A ver, tengo uno. La de robótica, ahí tengo un par de cositas. Aquí tengo un comentario más que otra cosa. Mm, robótica, lamentablemente, sí, no. O sea, nos vamos a, hacemos, bueno, hay especializaciones en otros países que sí te modifica mucho la parte robótica, que es otra formación, ¿no? O sea, es un mundo diferente eh, que nos puede guiar. La acuscopía, la verdad, me puedes guiar un poquito más, tal vez el término lo conozco con un epónimo, pero la parte robótica te va a simplificar el manejo posterior del paciente. Es el, la misma delicadeza con lo que son los instrumentos. Es un mundo que ojalá pronto podamos llegar a tenerlos. O sea que si me guías también la parte acuscópica, me puedes ayudar mucho. A lo que vamos es, no, gracias a ustedes, doctores. De verdad, muchas gracias. Siempre es un gusto. Esos temas son un poco complicados, son un poco, son un poco engorrositos de manejar. O sea que hay que ir entendiendo los pocos. Es con harto estudio. Es estudio y estudio y estudio y estudio. Aquí tenemos un poquito más. Tengo una pregunta, bueno, tengo aquí un manejo de marco y una pregunta de la copia. O sea, son instrumentos pequeños, ¿no? Pero varía mucho de la parte de robótica. O sea, que yo creo que si en un futuro vamos a poder llegar a eso y tenemos bueno, Abundi igual me pregunta, no, creo que conmigo la siguiente clase va a ser la siguiente semana. Nos faltan dos temas oncológicos, la parte de páncreas y carcinoma pulmonar, me parece. Luego tenemos un tema muy bonito y, bueno, pues, sinceramente un poquito más fácil de comprender, que es la parte de trauma abdominal, trauma TEX, creo que igual vamos a poder tocar si tocamos toda la parte de la TLS. Y bueno, es un tema bien interesante. Luego quemaduras y luego ya podemos repetir los temas que me decían que les faltaban. O sea que aún nos temas, aún no se liberan de mí. Igual Michelle me dice, no, es un gusto, de verdad, todos ustedes siempre es un gusto pasar clases con ustedes. Luis me dice, en La Paz se hace oncología en muchos servicios. La Caja Nacional tiene, el Hospital de Clínicas tiene su servicio de oncología, el Hospital de la Mujer tiene la parte de mama y ovario, eh, el Hospital del Norte incluso hace, hay hartos segmentos y toda la parte de radioterapia, hay toda la parte de la zona sur, en Achumani, de lo que puso el ministerio hace un par de años. O sea que es bien bonito, gracias a Dios, sí se puede hacer harta parte oncológica. Igual la subespecialidad de oncología, aquí está, me dices, la subespecialidad de oncología se hace en la caja. Me parece que están año por medio ahorita haciéndolo, o sea que se puede ver mucho. No, es un gusto ustedes pasar la clase con ustedes, Marina. Siempre es un gusto. Me parece que el lunes, Luz, el lunes vamos a tener la siguiente clase. O sea que tengan un fin de semana estudiado y la vamos a ver. Estamos repasando la parte de Marius con los temas de biología. Hay una pregunta de Marcos. Sí, Bolivia. Yo soy especializado en Bolivia.